Todos sabemos y hemos disfrutado ese primer trimestre del 2008. Hemos estado estudiando acerca del discipulado. El pastor Bertrand Melbourne y sus colaboradores han hecho un gran trabajo para presentarle a la iglesia a nivel mundial el tema del discipulado. Y seguramente que a través de los años vamos a recordar las lecciones valiosas de este trimestre. Y seguramente algunos podrían decir, ya hemos quedado positivamente saturados de la palabra discípulo, discipulado y su significado. En esta mañana quisiera resaltar tres aspectos importantes del discipulado. El primer aspecto, lo que Dios pide de un discípulo. El segundo aspecto, lo que Jesús dice o espera de un discípulo. Lo que Jesús dice de un discípulo es el segundo. Y el tercero, lo que principalmente Jesús espera de un discípulo. Y viene a nosotros a nuestra mente unas preguntas. ¿Qué pide Dios de los discípulos? De aquellos que se aprestan y se preparan para entrar a la Canaán celestial. Si deseamos tener un cuadro claro de lo que Dios espera de aquellos que se están preparando para la vida eterna, de aquellos que saben que sus riquezas y sus esperanzas más grandes están en un reino establecido en esta tierra por nuestro Señor Jesucristo. Si queremos tener un cuadro claro, debemos de mirar ese gran ejemplo, esas historias maravillosas, esa experiencia del Israel antiguo, cuando se aprestaba para entrar a la Canaán terrenal. Son ejemplos y hay experiencias del pueblo de Israel que quizás nunca pasaremos por ellas, pero en su mayor parte podemos nosotros encontrar las expectativas de Dios de ese pueblo que iba a entrar a la Canaán terrenal. Mucha semejanza a las expectativas que Dios espera de un pueblo que ha de entrar a la Canaán celestial. En Levíticos capítulo 19, versículos 1 y 2, dice allí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Hace algún tiempo, un teólogo alemán llamado Rodolfo Otto, reflexionando acerca de varias manifestaciones de la experiencia religiosa, escribió un libro pequeño que se convirtió en un clásico. El libro titula La idea de lo santo. Y en él tiene conceptos bíblicos acerca de lo que Dios requiere de la santidad. Y así está también descrito en Levíticos 11, 44 al 45. Él se basa en la Biblia y dice en Levíticos
11, 44 y 45 dice: porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 45 dice: porque yo soy Jehová que os saco, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Vosotros seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios toma un pueblo de la esclavitud y lo lleva hacia una tierra mejor y espera que ese pueblo sea santo. Dios toma a sus hijos para sacarlos de la contaminación del mundo y las prácticas pecaminosas, y Dios les pide que sean santos como Él es santo. Y en Levítico capítulo 20, versículo 7, vuelve a decir: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y Rodolfo Otto, este teólogo alemán, argumenta, y pienso que está en lo correcto, que la idea más básica de religión es el sentido de lo sagrado. La idea básica de religión es lo sagrado, lo santo, lo puro. Y expresa, este teólogo utiliza una expresión que en cada sonido de las palabras evoca el impacto de lo santo en nosotros. En especial él utiliza la siguiente expresión, hablando del sentido sagrado de la religión, de nuestra relación con Dios. Dice, lo describe de esta manera: tremendo misterio que nos atrae. Tremendo porque implica poder. La religión sin el poder de Dios no tiene sentido. La relación nuestra con Dios debe estar acompañada por el poder de Dios que nos toca. Y le llama misterio, porque cuando la gracia divina toca el corazón, cuando el Espíritu Santo invade nuestro ser, sentimos algo que no podemos explicar, un gozo, una paz que da vida y que nos atrae. Cuando el ser humano hace la prueba y le abre el corazón al Señor y recibe el toque divino, el ser humano se siente atraído. En todas partes, en cualquier lugar del mundo, a cualquier edad, en este mundo, hombres y mujeres, millones alrededor de la tierra, elevan sus corazones a un ser superior. Y muchos no conocen la verdad, ni conocen al verdadero Dios, a muchos de ellos, pero Dios les ama. Y aunque su adoración en la manera que lo hagan puede ser opacado desde el punto de vista de la cristiandad, y algunos podrían llamar la adoración de muchos seres como infantil y defectuosa, Jesús, la luz del mundo, brilla en sus corazones y los toca y los inspira. Hay miles, millones que no conocen la verdad, pero Dios los ama y los toca.
y les impulsa a buenas obras. Los llama a ser nobles. Y no tendrá que poner ejemplos, pero estoy seguro que muchos de ustedes conocen personas buenas, que no conocen la verdad ni las profecías, pero son personas buenas. Y aunque muchos pueden estar equivocados de la manera como buscan a ese ser que los toca, Dios los ama. La diferencia nuestra a ellos es que hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad, de conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo, de conocer sus planes para nuestras vidas, de conocer sus planes para el pueblo de Dios y de conocer lo que Jesús hará. Y Él lo hará, porque el Señor todo lo que ha dicho que va a hacer, lo hace. Pero nosotros que le conocemos, nunca debemos de perder el sentido de la santidad de Dios. Y es cierto que en el mundo cristiano nosotros le llamamos a Dios nuestro amigo y Dios quiere ser nuestro amigo. Pero Él nunca puede serlo cuando nos dirigimos a Él tratándolo como un igual a nosotros. Es un error en el cual muchos cristianos caen, muchos que les gusta hablar de gracia. Y uno de los espectáculos que he tenido la oportunidad de presenciar, y que seguramente ustedes también lo han presenciado, es de ver predicadores apegados a la moda del entretenimiento, que convierten la hora del púlpito en una comedia, o que convierten la hora del púlpito para intereses políticos. Y se puede ver mucho por esta época. Muchos que se reúnen los domingos y empiezan a hablar en sus púlpitos tratando de acomodar a sus feligreses a algún candidato político o alguna agenda política. Convierten el púlpito en comedia. Predicadores que no distinguen entre lo sacro y lo profano. Y alguien decía, son acerca de algunos predicadores, decían, parecen transvestis o payasos, decía alguien. El santo de los santos nos llama a la santidad. El Señor dice, sed santos. Y cuando el Señor hace esta invitación a ser santos, no solo se trata de una invitación, sino de un incentivo. Qué maravilloso es que el Señor nos incentive a ser santos. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice allí el apóstol, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios está formando un pueblo, el cual Él salva por su gracia, a su imagen día tras día, momento tras momento, moldeándonos a la semejanza divina, en pureza abrasadora de corazón y de vida, que es el mismo Dios. Dios llama a cada discípulo a ser santo, a diferenciar entre lo sacro y lo profano. Es decir, que este primer aspecto es que Dios espera de los discípulos que sean santos. Ahora, ¿qué espera Jesús de un discípulo? Hemos hablado de la perspectiva del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento ahora. Y en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27 dice el Señor Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos un versículo 26, nos habla de las prioridades. Primero Dios. Primero el reino. Y el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios primero. Estamos en una época en este país de elecciones. Y en noviembre, cuando el presidente sea electo, el nuevo presidente, como cada 4 años, inmediatamente empieza el proceso de seleccionar a aquellos que le ayudarán a formar el gobierno. Llama a expertos, pide consejos, asesores, nombra el secretario del Tesoro, nombra el secretario de Estado, nombra el secretario de Seguridad Interna, y así sucesivamente. Muchos portafolios son llamados y con urgencia. El Rey de los cielos no es una excepción. Él empezó su reinado hace mucho tiempo. ¿Y qué hizo cuando él empezó su reinado? Se sentó en una colina mirando hacia el lago de Galilea y empezó a hablar a sus discípulos. Empezó a hablar a sus discípulos. Y nosotros vemos que estas palabras que él dijo allí eran para sus discípulos. Pero cuando Jesús se sentó a hablar de su reino, y en Mateo, cuando ocurre esto, es la segunda vez que nombra la palabra reino de los cielos. Allí Jesús se sentó no para seleccionar a Pedro como secretario de Estado, ni a Mateo como secretario del Tesoro. Él empezó a describir cómo debía ser su reino y se enfocó no en lo que la gente haría bajo su reinado, sino lo que ellos debían ser. Es decir, que el Señor no se enfoca necesariamente en su reinado, en las obras que hace la gente en su reino, sino lo que ellos son. Por eso allí en Mateo capítulo 5 dice, viendo la multitud subió al monte, Mateo 5:1, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba a sus discípulos, sabemos, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Y la palabra bienaventurado significa el fin donde va a llegar aquel el que está descrito aquí, bienaventurado. Y hay ciudades que hay una ciudad que se llama Buenaventura, significa buena aventura, va a tener una buena aventura, va a tener un buen fin. Aquí está hablando de bienaventurados. Y no hay ningún mejor bien, el mejor bien para cada ser humano, ese era el reino de los cielos, es entrar a la patria celestial. Y después de que Jesús les describe no lo que esencialmente lo que son, les dice en el versículo 20, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si las primeras ideas de Jesús sorprendieron a sus oyentes, estas palabras deben de haberlos dejado pasmados. Las entendían mejor aquellos que vivían en esa época que nosotros. Podían entender mejor.
si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Más justos que los fariseos. ¿Quién pudiera vivir así?, se preguntaría algunos. Los fariseos meticulosamente ordenaban sus vidas en obediencia estricta a las reglas escritas y a las no escritas de la religión de su época. Y se irían los discípulos y nos está diciendo que tenemos que ser mejores que ellos. ¿Será posible? Era la pregunta que se hacía. ¿Será posible? Yo pienso que ellos entendieron mejor cuando Jesús les habló en Mateo 23. Mateo 23 dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, es decir, que el discípulo de Cristo debe ser un hacedor de la palabra. Pero cuando pensamos en ser hacedor de la palabra, de lo que se predique, las cosas que son difíciles para el ser humano, encontramos que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos, porque no hemos de ser salvos con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo, compartida en nosotros a través de su gracia, con el poder de Cristo. El Sermón del Monte, donde Jesús por primera vez da las características de los habitantes de su reino, de su reino de gracia que empezó en este mundo desde esa época y que continúa y se convertirá en un reino de gloria cuando establezca su reino eterno en esta tierra. Cuando empezó él a dar ese sermón, no dio una fórmula para gobernar una ciudad o un estado. No se trata de un reino semejante a este mundo, sino al gobierno de Dios. Él dijo en el monte estas palabras, teniendo en cuenta que claramente dijo, porque los tales es el reino de los cielos. Y ese reino es un reino real. Ahora mismo. Jesús reina aquí. Jesús reina. Jesús reina en las vidas de aquellos que dicen al mundo no y dicen al enemigo no y actúan de acuerdo a Jesús. Jesús reina. Ahora mismo. Él cambia corazones y transforma la vida. Él lo cambia todo. Porque la base del reinado de Cristo no es el poder, sino la gracia. Puede haber una demostración grande de poder. Pueden aparecer individuos haciendo hazañas. Pueden aparecer individuos haciendo trucos, porque a veces hacen trucos milagrosos, o Satanás los hace. Pero eso no es la base del reino que Dios implanta en nosotros. La base es la gracia. Un Dios que acepta al pecador tal como es para transformarlo. Es decir que estos versículos de Mateo 5 es lo que Jesús espera de sus discípulos. Y el tercer aspecto, el último aspecto, es el requisito indispensable de un discípulo. Es un requisito que todo discípulo debe tener, es indispensable. ¿Cuál es este requisito indispensable para ser discípulo? Sin eso cualquiera es descalificado como discípulo.
Y el Señor Jesús lo presenta en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto ocurre después de la resurrección. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la potestad que Él tiene, porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. La Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas, sean reinos, potestades, todo fue creado por Él. En Colosenses dice, fue creado por Él, a través de Él y para Él. Que todo tiene el principio en Jesús y vuelve y termina en Jesús. Y con toda esa autoridad, es decir, cuando Jesús le dice esto a los discípulos, y que quizás los discípulos no alcanzaban quizás a entender, les dijo: aquí frente a ustedes está la máxima autoridad. Ahora les voy a decir el requisito indispensable. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Requisito indispensable para ser un discípulo: hacer otros discípulos. Podría tener todas las características mencionadas en el trimestre o aún en lo que hemos leído, pero el indispensable es dar frutos, hacer otros discípulos. Leyendo 2 versículos más para terminar, en Santiago capítulo 1, versículo 22, el apóstol dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y por último, sabiendo que hay que hacer otros discípulos, que hay que proclamar el Evangelio, en Juan capítulo 15, versículo 8, dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Debemos de llevar frutos, no solo fruto de la justificación, de la santificación y justificación que Jesús nos da, sino trayendo almas a los pies de Cristo, porque es un requisito indispensable. Qué maravilloso es saber que el Señor no nos pone una medida o un ejemplo tan bajo. No, Él nos dice: sed santos. Y la única manera, el único que puede hacer santo y santificar es Dios. No la teoría, no las enseñanzas, no solo, que eso es necesario, el conocimiento, pero vivir con el Señor todos los días. No los sábados, no solamente los sábados y en el culto, en todo momento, viviendo y recibiendo el poder de Dios para ser santificados. Mis hermanos, este año se están haciendo preparativos muy buenos para que participe como discípulo y haga otros discípulos. El sábado antepasado, la directora de escuela sabática
de obra misionera. La hermana Daisy llamó a la comisión de obra misionera a una reunión. Y está pidiendo la colaboración, y lo pedimos de que todo departamento de la iglesia se una como un solo hombre a ganar almas para Cristo. Eso es ser discípulo. Y es un requisito indispensable. Pero viene como fruto de nuestra reconsagración al Señor. Dios quiera, mis hermanos, que podamos recordar lo que Dios pide de los discípulos: santidad. Lo que Jesús dice de los discípulos en Mateo 5. Lo que Él espera de los discípulos. Y el requisito indispensable: hacer otros discípulos. Que Dios les bendiga.